Y esta también es especial, les dije, micoplasma, ureoplasma. ¿Qué no tienen? No tienen pared celular. Tienen su membrana y tienen lipoproteínas que están ahí, ¿no? Entonces no tienen pared celular, están ahí libres. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo le doy, por ejemplo, una cefalosporina o un carbapenémico ya, que cubre casi todo, meropenem? ¿Le va a hacer algo? No le va a hacer nada, ¿no? Porque todos esos, los beta-lactámicos, incluidos cefalosporinas, penicilinas, carbapenémicos, van a la formación del péptido glicano que está en la pared celular. Esta célula no tiene eso, entonces no le va a hacer ni cosquillas, porque no tiene esa estructura. Entonces, el mejor tratamiento para esto, ¿qué es? Inhibir nuestra síntesis proteica. Por eso usamos para micoplasma macrólidos. Podemos usar tetraciclinas también, ¿no? Va a la síntesis proteica. Entonces, es importante, en relación a su estructura, no hay pared celular. Pues digo, no, pues le damos carbapenémico, eso le da todo, también matará el micoplasma. No, pues, por más que sea carbapenémico, vancomicina, si quieren de él, tampoco, porque eso va a la pared celular, ¿no? Ahora, hay algunos elementos facultativos en nuestras bacterias, o sea, pueden estar como no, ¿ya? Y un elemento importante es la cápsula, llamada también glucocáliz. Ahí están entonces las bacterias encapsuladas, ¿ya? Las bacterias encapsuladas. Por ejemplo, pues una muy importante, el neumococo, ¿no? Y acá tenemos un neumococo, Streptococcus pneumoniae, tiene su pared celular todo, y por encima de su pared celular, una cápsula que lo protege. ¿Lo va a proteger de qué enzima? De la lisozima, ¿ya? Porque el neumococo es sensible a la lisozima, ¿no? Porque es un gran positivo. Pero como tiene cápsula, la lisozima no le va a hacer nada, ¿ya? Entonces, ya tenemos dos bacterias que no responden a la lisozima, los gram negativos, por obvias razones que hemos visto, y todos los gram positivos también que tengan cápsula, ¿no? Esa cápsula son polisacáridos, capas laxas de polisacáridos, que son delgadas. Si es muy delgada se le llama capa de limo o slim layer, ¿no? Es una capa delgada. Puede ser también más grande, polipeptídica, como el Bacillus anthracis, que también tiene eso. La cápsula no tiene mucho efecto antigénico, ¿ya? El efecto antigénico más es de la pared celular, ¿ya? Pero la cápsula no va a tener, pero sí tiene propiedad antifagocítica, pues. Entonces los macrófagos no van a poder fagocitar fácilmente estas células. También facilita la adherencia, ¿no? Confiere resistencia a moléculas hidrófobas, tóxicas. Es un factor de virulencia importante porque protege, como hemos dicho, de la lisozima, ¿no? Y produce también a veces biopelícula, un biofilms, en caso de la pseudomonas, ¿no? En el caso de la pseudomonas hay biofilms ahí y va a ser más fácil que la bacteria se quede a vivir, ¿no? Entonces, para eso sirve nuestra cápsula o glucocálix. No todas las células lo tienen, ¿no? Aquí tenemos algunas subunidades que hay en distintas bacterias, ¿no? Ahí hay varias, por ejemplo, de nuestra pared celular. Bacillus anthracis, que tiene polipéptidos, y sus subunidades son ácido D-glutámico, eso para formar su pared celular. El Enterobacter aerogenes tiene polisacáridos complejos, glucosa, fructosa, ácido glucurónico. Esto solo para mostrarles, pues, que cada pared celular tiene diversos componentes dependiendo del tipo de bacteria, ¿no? Hay otras subunidades, el neumococo, por ejemplo, según el tipo, porque hay varios tipos de neumococos, tienen diversas subunidades químicas en sus cápsulas y membranas. Otro elemento facultativo es nuestro flagelo, ¿no? No todas las bacterias tienen flagelo, ¿no? Este flagelo está compuesto básicamente por proteínas que se llaman flagelina y va a dar pues la posibilidad de que se mueva nuestra bacteria, ¿no? Entonces la primera función del flagelo es motilidad. Y la otra función, y esto va a facilitar la quimiotaxis, ¿no? Y la otra función es que es un factor antigénico. Por ejemplo, ahí está el antígeno H, ¿no? Hay varios que tienen antígeno H y eso viene del flagelo, por ejemplo, tifoidea, ¿no? Entonces, ahí puedo desarrollar una respuesta inmunológica a ese antígeno, ¿no? Entonces, las dos funciones del flagelo, movimiento y lo otro es respuesta antigénica. Ahí está nuestro flagelo, ¿no? Que si lo ampliamos se puede mover y se mueve gracias a transporte de diversas energías, ¿no? Básicamente es el transporte de hidrogeniones.
El motor para que se mueva el flagelo es el ingreso de hidrogeniones, ¿no? Y eso va a usar energía, porque son bombas de hidrogeniones, ¿no? Son bombas de hidrogeniones que van a permitir mover ese flagelo. También otro elemento facultativo es la fimbria o pili, ¿no? Que es como el flagelo, ¿ya? Pero es más chiquito, ¿no? Acá es una célula con flagelo y sus fimbrias o pilis están acá, ¿no? Son estructuras proteicas. La estructura proteica en este caso se llama pilina. Son de diámetro menor y son más pequeñas que el flagelo. Son hasta de 15 a 20 micras. ¿Para qué sirve ese pili? Adhesión bacteriana. Le gusta unirse. Por ejemplo, el coli, ¿no? Tiene sus pilis específicos para unirse al epitelio urinario, ¿no? Entonces ahí está, uniéndose. Y hay algunos que nacemos con esa afinidad por los pilis de las E. coli, vamos a tener mayor cantidad de infecciones urinarias, ¿no? Y también tiene respuesta antigénica, ¿no? Respuesta antigénica inmunológica. Y la otra función, no en todas, a través del pili F, es la función del pili sexual. Voy a transmitir a través del pili material genético, ¿no? Entonces, sobre todo material genético de los cromosomas bacterianos, ¿no? Transferencia horizontal se llama eso. Entonces eso es importante, porque por ejemplo la resistencia bacteriana pasa a través del pili sexual. Pues yo tengo una bacteria, aprendió a ser resistente y esa resistencia la puede comunicar al resto de las bacterias, ¿no? Entonces esa es otra función del pili sexual. Este es otro elemento facultativo, la endospora. Ya no todas las bacterias lo tienen, pero algunas sí. ¿Para qué sirve la endospora? Es un sistema de emergencia en la célula. Las bacterias, ¿qué pasa? Cuando no encuentran el alimento necesario o hay condiciones adversas ambientales, entonces la célula decide quedarse quieta. Forma una espora, bota toda la célula, casi se elimina, pero guarda su material genético y todo en una endospora. Y se mantiene ahí hasta que haya pues las condiciones necesarias. Hay condiciones necesarias y de nuevo pues la célula comienza a dividirse y replicarse como suele hacerlo, ¿no? Por ejemplo, son células son células generalmente gram positivas, como el Bacillus cereus y los Clostridium, ¿no? Los Clostridium y Bacillus son anaerobios, ¿no? Entonces, cuando no hay el ambiente es adverso, van a comenzar a hacer la esporulación, ¿no? Van a comenzar a hacer la esporulación. Forman este endosoma, ¿no? Acá está mejor, miren. Alteraciones del medio ambiente, inmediatamente la pared celular se va plegando, el ADN se va fraccionando, ¿no? Y el ADN pasa a una parte de la célula. El resto lo va a desechar. Esa parte de la célula que ya tiene una cantidad de ADN necesario es la espora, una preespora y luego espora. Y luego pues espora sale, se va con todo el material genético y va a guardarlo hasta que tenga condiciones necesarias. Y todo el resto se desecha pues, porque no sirve en ese momento. Entonces llega de nuevo el agua, la luz, la comida y esta célula de nuevo se va a generar como la anterior, ¿no? Ha guardado el material genético en condición necesaria. Otros componentes de las bacterias son las toxinas, muy importantes en la clínica. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, las exotoxinas y las endotoxinas, muy importantes. Ejemplo de exotoxina. Un ejemplo de exotoxina es la enterotoxina, ¿no? Las enterotoxinas son exotoxinas. Y una enterotoxina importante, que conocemos muy bien, del Vibrio cholera, ¿no? La exotoxina, ¿qué es? Sale de la célula y va a causar, en caso del cólera, ¿qué va a causar? Se une a su receptor, ese receptor va a producir AMP cíclico y el aumento del AMP cíclico en el enterocito, ¿qué va a hacer? Liberación de cloro. El cloro sale y va a ser seguido de sodio y ambos de agua. Entonces tienen una diarrea secretoria, ¿no es cierto? Entonces básicamente va a ser por una exotoxina. Y una endotoxina característica es el lipopolisacárido, ¿no? No está libre, esta endotoxina no es secretada por la célula. Tengo que esperar que la célula muera para que se libere, ¿ya? Entonces esas son las características en forma general. Ahí la examinemos. La exotoxina es secretada por la célula viva entonces, ¿no? Por ejemplo, cólera está ahí en el intestino, viva y liberando su exotoxina. En cambio la endotoxina forma parte de la estructura de la célula. Se va a liberar cuando la célula muera, ¿ya?
Estas son producidas básicamente por gran positivos y negativos, en cambio la endotoxina básicamente es de gran negativos, el lipopolisacárido es gran negativos. La exotoxina es un polipéptido, en endotoxinas son ya más complejos, tienen lípidos, ¿no? Lípidos y proteínas. Esta exotoxina es relativamente inestable, en cambio las endotoxinas son estables. La exotoxina es muy antigénica, porque está libre, pues obviamente. Esta es débilmente inmunógena, pero va a causar inflamación. Exotoxinas se pueden convertir en toxoides antigénicos. Eso es importante porque puedo crear una vacuna, ¿no? A partir de ese toxoide. Por ejemplo, el toxoide tetánico, ¿no? Ya tengo resistencia, porque genera una respuesta inmune. Las endotoxinas no se convierten en toxoides. Las exotoxinas son altamente tóxicas, las endotoxinas moderadamente tóxicas. Pero no quiere decir que no van a causar enfermedad severa. Por ejemplo, una toxina que es endotoxina es la toxina Shiga, ¿no? Entonces la toxina Shiga no va a hacer nada al inicio, pero ¿qué puede hacer? Un síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y el paciente puede llegar a severidades, ¿no? La exotoxina se une con receptores específicos, por ejemplo ese receptor de AMP cíclico que les dije que aumenta la liberación de cloro, ¿no? Acá no hay receptores específicos en la endotoxina. La exotoxina no causa fiebre, no es pirogénica. Y recuerden que el polisacárido sí es, pues, el hipopolisacárido sí es un pirógeno. Recuerden que hay pirógenos endógenos y exógenos. El principal pirógeno exógeno, ¿quién es? El lipopolisacárido, ¿no? El endógeno. Y el exógeno, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, ¿no? El lipopolisacárido induce la producción de interleuquina 1 para que luego tengamos fiebre, ¿no? Pero también se puede producir interleuquina 1 por otras cosas. Por ejemplo, tengo una necrosis tisular. Esa necrosis produce interleuquina 1 y tengo fiebre. Una necrosis me puede causar fiebre. O una inflamación inmune, digamos lupus u otras cosas, también me pueden hacer fiebre por interleuquina 1, sin mediar el lipopolisacárido. Son pirógenos endógenos. Generalmente las exotoxinas son reguladas por genes extracromosómicos que están en los plásmidos, ¿no? Y las endotoxinas son producidas por genes cromosómicos, ya que forman parte de nuestra bacteria. Muy bien, entonces hasta ahí vamos con nuestras bacterias, ¿no? Importante, me olvidé decir, ¿por qué tienen pared celular nuestras bacterias? Porque la presión intracelular es grande, hay varias atmósferas ahí metidas. Entonces, si no hubiera pared celular, las bacterias reventarían así nada más. Entonces, la función más importante, aparte de la protección, capacidad antigénica y demás, la parte más importante, función más importante de la pared celular es contener esa presión bacteriana, ¿ya? Y así pues la célula bacteriana puede vivir. Vamos al hongo, y ya estamos evolucionando más, ¿no? Son unicelulares, también pueden ser pluricelulares, pero son básicamente eucarióticos, ¿no? Con todo, ya tienen núcleo, ya tienen mitocondria, ¿no? Ya tienen todo eso. Tienen membrana nuclear, ¿no? Y hay un núcleo y va a encerrar varios cromosomas, ¿no? Ya no solamente uno, puede albergar 5 a 20 cromosomas, ¿no? Ya es algo más avanzado esto. Hay mitocondrias. Y la pared celular tiene características especiales también. Acá hay pared celular todavía, ¿no? Pero ya no se caracteriza por el lípido A y otras cosas que tiene la bacteria, sino acá que tenemos quitina, tenemos manosa, mananos y glucanos, ¿no? Esos son característicos de una célula micótica, un hongo. Pueden tener cápsula, también no, pueden ser inmóviles y poseen también esteroles. Esto es importante. ¿Ya? Y hay esteroles, principalmente ¿cuál? El ergosterol, ese es característico. Hemos visto, las células eucarióticas tienen esteroles. ¿Nuestras células qué tendrán? Colesterol. ¿Ya? Nuestras membranas plasmáticas tienen colesterol. Pero de los hongos tienen esteroles, el ergosterol. ¿Ya? Eso es importante porque ese es blanco de antimicóticos, ¿ya? Como vamos a ver después. Las características generales que siguen acá tienen nutrición quimioterotrófica, utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía, ¿ya? Su crecimiento es variable entre un pH bien extremo, ¿no? Entre 2 y 9 de pH. Y la temperatura está básicamente para que se reproduzcan entre 3, 10 y 40 grados centígrados. Pueden ser aerobios y anaerobios facultativos y suelen ser saprofíticos,
Ya, bueno, o sea, van a vivir de nuestros elementos y a veces no van a causar enfermedades, ¿no es cierto? Eso también es importante ahí. Y se asemejan a otra célula, ¿no? A la célula vegetal. Se asemejan, porque no son plantas, ¿no? Son otro reino. Tienen algunas cosas similares, poseen pared celular, son inmóviles, ¿no? Y se reproducen por esporas. ¿Ya? Eso se asemeja a las plantas, pero obviamente las plantas que tienen clorofila, lo cual no hay en el hongo. Las plantas forman tejidos, ¿no? Los hongos no forman tejidos, ¿ya? Las plantas sí tienen tejidos. Tienen sistema vascular complejo las plantas, ¿no? Esos vasos comunicantes que tiene la planta, obviamente los hongos no lo tienen. Tienen productos de almacenamiento. ¿Cuál es la principal forma de almacenamiento? El almidón, pues, ¿no? Nuestro hongo no tiene eso. Almidón, acá tiene glucógeno. Y para el celular que presenta quitina, acá hay quitina. Esa es otra diferencia. Las diferencias con las células procarióticas. Bueno, acá lo hemos visto anteriormente, pero hay que reforzar esto. La membrana nuclear presente en el hongo, tiene mucho más cromosomas, acá hay solo uno. La topología cromosómica como es lineal, acá es circular. Acá hay ergosterol, las procarióticas no tienen ergosterol. Quitina hay en el hongo, acá no. Organelos acá hay, acá no. El ribosoma es más grande en relación a las células procarióticas. Transcripción, traducción es independiente, acá se acoplan, son juntas una sola vez. Acá hay meiosis y mitosis, acá solamente hay mitosis, ¿no es cierto? Esta es nuestra pared fúngica y nuestra membrana y pared, ¿ya? Membrana citoplasmática. Característica importante, ¿qué es esto? El ergosterol, ¿no? Y el ergosterol se sintetiza desde abajo, por esta vía, del escualeno, ¿ya? Que viene obviamente de la síntesis del núcleo. El RNA y el DNA van a sintetizar escualeno y de ahí sale ergosterol que va a la membrana. Cuestión importante, diferencia de otras células. Tenemos nuestra quitina, ¿no? Esta es quitina, y nuestros beta-glucanos, que ya forman nuestra pared celular. Betaglucanos y mananos, ¿ya? Distinto. Los betaglucanos se sintetizan a través de esta enzima, que después vamos a ver son inhibidas también por algunos fármacos antimicóticos. Estos betaglucanos van a estar subiendo acá y formando nuestra pared celular. Hay dos formas de hongos según el crecimiento y su morfología. Tenemos las levaduras y los mohos. Las levaduras generalmente son unicelulares, ¿ya? En cambio, los mohos tienen más células, son pluricelulares, ¿no? Esos son los dos grupos importantes en relación a la morfología. Las levaduras, y hemos dicho, unicelulares, son redondas o elipsoides, se reproducen básicamente por gemación, producen estas blastoconidias, ¿no? Estas blastoconidias son prolongaciones de nuestra pared celular y membrana y vamos a ir reproduciéndonos, ¿no? También se le llama blastosporas, ¿no? Entonces esa reproducción. Entonces la blastoconidia se forma del conidio, el conidio viene a ser esto y la blastoconidia se va a formar como proyección, que es la estructura de reproducción, en este caso de reproducción asexual, ¿no? Es como si fuera una bipartición, digamos, ¿no? Pero con características especiales. También se puede dividir por fisión, ¿no? Puede dividirse entonces por blastoconidias o por división o fisión binaria, ¿no? Son reproducciones asexuales. Y van a formar, cuando se ponen en línea, una pseudohifa, ¿ya? Parece hifa, la hifa es otra cosa, la hifa es como un tallo, ¿ya? La hifa ya es de las otras células, ¿ya? Estas levaduras pueden tener dimorfismo, ¿ya? Pueden estar en diversos estadios, pueden ser también levaduras o pueden ser mohos, ¿ya? La Candida albicans tiene esa capacidad de ser dimórfica, moho y levadura. ¿Cómo crecen las levaduras? Sus colonias son redondas, pastosas y mucosas. Ya eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo son las colonias de las levaduras? Redondas, pastosas y mucosas, para diferenciar de las otras. Estos son los mohos, que son los hongos filamentosos. ¿Ya? Acá sí hay hifas creciendo. En el otro que había, pseudohifas, ¿no? Acá son hifas. Porque acá ya son hongos multicelulares, son varias células. La hifa, ¿qué es? Es un tallo, como les digo, es un elemento tubular que va creciendo y se va ramificando. Por eso tengo, y se entrelaza. Por eso tengo pues un tallo. Cuando ya está pues grande, forma el micelio o tallo, ¿no?
Puede haber pues hifas cenofíticas que no tienen tabiques, hay hifas tabicadas y también con conexiones embutidas que van a envolver la otra hifa, ¿no? Van envolviendo. Esas son las formas de disposición de nuestro micelio. Y el moho o hongo filamentoso tiene esta estructura que es el micelio vegetativo o micelio aéreo, ¿no? Que sirve para que se propague nuestro hongo, ¿no? Y va a ser de aspecto algodonoso. Por eso nuestras colonias son más grandes y son algodonosas, ¿ya? Entonces las colonias que crecen de este hongo mohoso algodonoso son algodonosas, ¿no? A diferencia del otro, que era más pequeño y era una colonia lisa, ¿no es cierto? La otra colonia es lisa, este es algodonoso. En este caso, acá ya hay reproducción sexual. También se reproducen asexualmente, ¿no? Estos mohos, pero ya tienen la reproducción sexual que no tenían los otros hongos. Acá tenemos la clasificación de los hongos en 4 grupos: los zigomicetos, los ascomicetos, basidiomicetos y los deuteromiomicetos. ¿Ya? Son los 4 grupos de hongos. Zigomicetos porque tienen reproducción sexual a través de una cigospora. Entonces, como tienen cigospora, son zigomicetos. ¿Ya? Ejemplo, tienen hifas, son poco aceptados: Rhizopus, mucor, absidia. La mucormicosis, por ejemplo, sale del mucor, ¿no? Que vamos a ver en una clase posterior. Los ascomicetos tienen ascus, es un saco. Por eso son ascomicetos, por el ascus, ¿no? Ahí tenemos ya otras importantes, ¿no? Blastomisis, histoplasma. Esos son importantes para nuestra patología, ¿no? Tenemos los Microsporidium, Trichophytum, el pie de atleta y demás, ¿no? Y Saccharomyces, que son no patológicos, ¿no? Forman parte de la flora y demás. Los basidiomicetos tienen 4 basidosporas. Porque tienen basidosporas, son basidiomicetos. Ahí están las setas, ¿no? Las setas comestibles y demás son hongos más grandes, ¿no es cierto? Y también cristococo, un hongo más pequeño, obviamente, microscópico, ahí está. Y los deuteromicetos, el paracoco, Paracoccidioides y la cándida, ¿no? Ahí están distribuidos entonces nuestros hongos. Ahí están las micosis según el tipo de hongo. Hay micosis superficiales, la famosa Pityriasis versicolor, generados por especies de la Malassezia, ¿no? La famosa Malassezia furfur, ¿no? Causado o va a causar la Pityriasis versicolor. Tenemos la tiña negra, la piedra blanca, la piedra negra, que van a ser causados por tricofitones y otros, ¿no? Otros hongos. Hay tiñas cutáneas que van a ser las dermatofitosis, ¿no? Microsporum, Trichophytum y demás, como el pie de atleta, como la tiña, ¿no? Son causados por estos. También puede estar la cándida, ¿no? La cándida puede hacer infecciones mucosas, muguedo oral y demás, ¿no es cierto? También van a ser infecciones cutáneas. Las subcutáneas, esporotrix, ¿no? La esporotricosis, eso lo vamos a ver después también. Los micetomas y demás. Tenemos las endémicas, los coccidiomicosis, histoplasmosis, blastomicosis, paracoccidiomicosis y los oportunistas, ¿no? Cándidas, criptococos, aspergillus y otros más. Esos son los fármacos antifúngicos, ¿no? Y un fármaco bastante noble en relación a eso son los polienos. Los polienos van a ir a la formación del ergosterol, no van a permitir que el ergosterol se quede en la membrana, entonces la célula muere. Y ahí tenemos al gran representante, la anfotericina B, ¿no? La anfotericina B es importante, es de amplio espectro, cubre casi la mayoría de hongos. Tóxica, la de oxicolato, la liposomal y otros son menos tóxicas, ¿no? Obviamente más caras. El oxicolato tiene como efecto adverso ¿cuál? Insuficiencia renal, puede causar hipocalemia, fiebre, hipomagnesemia, incluso trastornos hepáticos, ¿no? Pero tomando las precauciones y haciendo buen uso es lo que más usamos al final, ¿no? Tenemos las pirimidinas, la fluoxitocina es la única representante, se usa muy poco, va a ir a la formación del ADN del hongo, los imidazoles, triazoles, miconazol, todos los azoles que van a ir también para la formación de la membrana, van a impedir la formación de la membrana, las candinas, las caspofunginas, anialofungina y micafungina, que van a ir a la producción de la pared celular, como vemos acá, ¿no?
los polioles, los azoles, todos el fluconazol, ketoconazol, van contra esta síntesis del ergosterol. No se produce ergosterol, así de simple. Entonces la célula se muere sin membrana. En cambio, los polienos, ¿qué hacían los polienos? No dejan que el colesterol suba a la membrana, o sea, ya se produjo. Los azoles no dejan que se produzca ergosterol. En cambio, el polieno, como la anfotericina, ya se produce el ergosterol, pero no lo deja que se plante en la membrana, ¿no? Las equinocandinas van contra esta producción de glucanos. No tengo glucanos, entonces esta capa de glucanos no se forma, ¿no? Y también tenemos la fluocitosina, ¿no? Que inhibe la síntesis de DNA y RNA. Entonces esos son los blancos terapéuticos contra los hongos. Y para terminar esta parte tenemos los protozoos. Ya pues tenemos a los animales más simples, ¿no? Estos ya son animales, por decirlo así, son pluricelulares o unicelulares algunos de ellos, ¿no? Tenemos los protozoos, parásitos, los del filum Sarcomastigófora, y ahí el gran representante del Sarcomastigóforo, ¿quién es? Amebas, ¿no? El género Sarcodina. Los mastigóforos que tienen flagelos, Giardia tricomona. No recuerden, también Leishmania y Trypanosoma, estos tienen ya flagelos. En colegio nos han enseñado un gran flagelo, ¿no? La euglena. La euglena es de vida libre, pero si nos acordamos de la euglena, nos acordamos de estos. Son iguales, pero estos son patogénicos, ¿no? Tienen ahí su flagelo. Los del filum apicomplexa, coccidios como el toxoplasma, hemosporina como el plasmodium, piroplasmina como la babesia, y los xylosfora como el Balantidium coli. Hemos también estudiado en el colegio al paramecium, ¿no? El paramecium es un ciliado de vida libre, ¿no? Pero el que nos causa enfermedad, la balantidiosis específicamente, es el Balantidium coli. Todos son unicelulares hasta acá, los protozoarios. Estos protozoarios tienen reproducción, por ejemplo, flagelados y amebas, fisión binaria. Ellos se ponen por fisión binaria. Los esporozoarios, como malaria, por ejemplo, tienen la merogonia, ¿no? Y pueden tener una reproducción sexual además, ¿no? Y se van a reproducir rápidamente todos los protozoarios. Se transmiten a través de vía infecciosa intestinal o a través de la sangre, ¿no? Puede ser por ingesta de los quistes, como la entamoeba histolítica. La entamoeba tiene dos formas, la forma trófica y la quística. La quística sale por las heces, la consumimos y vamos a tener después la forma trófica en nuestros intestinos causando enfermedad. O también por la sangre, el gran ejemplo es la malaria, ¿no? La malaria va a entrar ahí, a través de vectores, ¿no? A través de vectores. También la leishmania, ¿no? El tripanosoma lo hará a través de vectores. La clínica va a depender, puede haber en los protozoos infecciones diseminadas, fiebre, síntomas similares al resfriado. Algunos evaden la respuesta inmune, ya, porque van a ser intracelular y no van a causar mayor cosa, ¿no? Y dentro de la patogenia es que hay algunos protozoarios que tienen una especie de durmiente, ¿no? Una forma del parásito que va a estar latente. En este caso, el toxoplasma tiene a los bradizoitos. El toxoplasma tiene bradizoito, bradi, que están quietos, están ahí esperando que la inmunidad baje, ¿no? Baja la inmunidad, nos da la toxoplasmosis, ¿no? Y tenemos los hipnozoitos en la malaria. Los hipnozoitos están ahí latentes, durmiendo, ¿ya? Y puede haber gracias a esto recurrencia de la malaria. ¿Quién tiene? Básicamente el Plasmodium vivax y el oval, tienen los hipnozoitos, pero Falciparum no, ¿no? Falciparum no tiene eso. Eso es importante, porque a Falciparum no le doy un antihipnozoito, ¿no? No le voy a dar, pero al vivax sí le debo dar, ¿no? ¿Cuál es el antihipnozoito por excelencia? Primaquina, pues. Le doy primaquina para liberar a esos. Si yo le doy solamente cloroquina, voy a matar a todos los que están en la sangre y demás. Y ya está, sí, me curo por un tiempo. Pero después esos hipnozoitos salen de nuevo y tengo otra vez la enfermedad. Entonces es importante dar la primaquina ahí. Hay protozoos intracelulares que van a evadir la respuesta inmune, por lo tanto van a ser también enfermedades crónicas, como el Trypanosoma cruzi.
¿no? El Trypanosoma cruzi da una enfermedad aguda, muchas veces no da enfermedad, y va a quedar ahí y voy a tener expresión décadas después, ¿no? Y voy a hacer cardiomegalia, dolicocolon, megaesófago y demás, ¿no? Porque van a estar evadiendo la respuesta inmune, pero van a estar causando daño. La leishmania también, puedo tener años con mi úlcera ahí, ¿no? Cryptosporidium, Toxoplasma, Plasmodium también pueden estar ahí, son intracelulares y por lo tanto son difíciles de tratar, ¿no? Porque son intracelulares. Hasta ahí hemos visto los protozoarios que son unicelulares, ¿no? Ahora vemos otros parásitos que ya son pluricelulares, ¿no? Estos son gusanos. Y hay dos tipos de gusanos en esta clasificación, los que son circunferenciales, gusanos circunferenciales, y los platelmintos, que son gusanos planos, ¿no? Son gusanos planos. Dentro de los nemátodos tenemos oxiurios, triquina, filaria, uncinaria, ascaris, tricocéfalos. Eso vamos a ver ya en la clase del viernes, ¿no? Vamos a ver detalladamente. Los platelmintos, que son planos, tremátodos, tres tremátodos importantes. Esquistosoma, que es la duela de la sangre, ¿no? El esquistosoma manzoni, japanicum, haematobium, son de la sangre. Y tenemos la duela esta es la duela del pulmón, Paragonimus mexicanum, Paragonimus westermani, y la famosa duela del hígado, pues la fasciola hepática, ¿no? Son duelas, ¿no? Son unos parásitos planos. Y los otros parásitos planos son los céstodos. Todas las tenias, pues, Echinococcus granulosus, Emilolepis nana, Tenisolium, Saginata, Diphelobrotum latum, Diphelobrotum pacificum, ¿no? Son todos planos, estos más largos, estos más cortos. Los tremátodos tienen forma de hoja, ¿no? Son más cortitos, en cambio los céstodos pueden llegar a tener varios metros de longitud incluso. En relación a los helmintos, ¿cómo es su reproducción? Los helmintos se reproducen vía sexualmente en el humano, ¿no? Generan una larva. Hay una excepción, el Echinococcus granulosus se multiplica en forma sexual dentro del humano. Recuerden que el quiste datídico tiene el embrión y ahí está reproduciéndose, creciendo en forma sexual, ¿no? En forma sexual. El único helminto intracelular, porque todos son extracelulares en este caso, los protozoarios podrían ser muchos de ellos intracelulares, ¿no? Pero el helminto es extracelular, excepto la triquinela. La triquinela sí puede ser intracelular, ¿ya? La transmisión es muchas veces por ingesta de huevos de larva, ¿no? Por ejemplo, pues fasciola, ¿no? Comemos un berro, el berro tiene el quiste ahí, ¿no? Y tenemos la fasciola después en el intestino, ¿no? Pero también tenemos algunas excepciones. Anquilostoma, oxiuros, esquistosoma, estrongiloides pueden ser adquiridos por la piel, ¿no? Vía dérmica, ¿no? Sobre todo estrongiloides. Estrongiloides se adquiere así. Agricultores que caminan sin zapatos, por ahí entra el parásito y luego lo elimino por las heces, ¿no es cierto? Entonces ahí está, pues los que penetran por la piel. Y algunos filáridos son transmitidos por vectores también, ¿ya? Entonces son la forma de transmisión más importante, oral, cutánea y por vector más rara, pero se da. La clínica va a depender, miren, los nemátodos no causan mayor infección, no son patogénicos. Ya, si yo tengo mi tenia ahí no va a causar mayor cosa, una sola, ¿no? Si está en el intestino. Pero hay algunos que migran y tienen etapas larvarias y ahí sí va a haber una entidad clínica importante, el cisticerco y el quiste datídico. Sus larvas van a crecer. El cisticerco es la tenia solium que voy a tener en el cerebro, en el músculo, incluso en el ojo, y ahí voy a tener patología. Recuerden que la forma más frecuente de epilepsia, la causa más frecuente de epilepsia en adultos es la neurocisticercosis, ¿no? Entonces ahí voy a tener clínica. Y el quiste datídico obviamente voy a tener clínica dependiendo dónde esté. Si está en el hígado o esté en el pulmón, que es lo más frecuente que tenga clínica. El hígado no tiene mucha clínica, aunque es el lugar más frecuente, ¿no? Pero el pulmón tiene más clínica. Luego en la vómica puede haber hemoptisis, ¿no? Y se complica muchas veces y hay fiebre y demás, ¿no? Tenemos que los tremátodos va a depender de la interacción que tengan parásito con tejido. Por ejemplo, la clínica de las duelas hepáticas va a tener más clínica hepática, obviamente. Es dependiendo dónde se va el parásito, ¿no? En las duelas
si van al hígado, la fasciola hepática va a ser un cuadro inicial parecido al de la colecistitis, ¿no? Puede haber ictericia, fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, y luego ya paso a una forma crónica que puedo llegar incluso hasta colangiocarcinoma, ¿no es cierto?, por la obstrucción de vías biliares. Si es un parásito, un tremato que se va al pulmón, voy a tener básicamente hemoptisis. Paragonimus westermanni, ¿no? Se va a ir a pulmón y voy a tener cuadros de hemoptisis. Importante es la eosinofilia, ¿no? La gran mayoría de parásitos, de estos parásitos, tanto nematodos como tremátodos, tienen eosinofilia. Pero hay 3 que causan gran eosinofilia, ¿ya? Eosinofilia alta. ¿Cuáles son? Hay que ver fasciola, estrongiloides y toxocaracani, ¿no? Esos van a dar una eosinofilia más de 1000. Pues el resto pues dará pues 500, 600, ¿no? Entonces, si yo tengo gran eosinofilia, una hipereosinofilia, debo pensar en esos 3 grupos de parásitos. Y esto también es importante, lo puse acá, no lo he puesto, pero es importante que hay algunos parásitos que tienen este ciclo de Loss. ¿El ciclo de Loss qué es? Ingresa al cuerpo por varias formas, puede entrar por la piel o por el intestino, va a la sangre el parásito, llega al pulmón y en el pulmón termina su desarrollo y la larva es deglutida luego hacia el intestino y ahí tengo el adulto, ¿no? Ejemplo, Ascaris, ¿no? Ascaris se ingiere, ¿no es cierto?, el huevo eclosiona y va a penetrar a la sangre. De la sangre va al hígado, varios sitios y llega al pulmón. Ahí termina de madurar y es deglutido y tengo el adulto en el intestino, ¿no? Ahora también está el estrongiloides, pero el estrongiloides no entra por la boca, entra por la piel. Piel, sangre, pulmón y es deglutido. Y se va al duodeno básicamente, ¿no? Tenia es un poco, perdón, Ascaris es más abajo, ¿no? En cambio, estrongiloides es más arriba. Entonces, ¿quiénes hacen el ciclo de Loss? Ascaris, toxocaracani, estrongiloides, las uncinarias, Necator americanos y Ancylostoma duodenale. Y finalmente las filarias. Trichinella spiralis también. Filarias y Trichinella spiralis hacen un ciclo. ¿Y la importancia de este ciclo cuál es? La importancia de este ciclo es que van a causar un síndrome pulmonar, ¿no? Un cuadro pulmonar que es generalmente llamado neumonía eosinofílica, ¿no? Que se caracteriza por tener infiltrados migratorios. Y en este caso se llama síndrome de Loeffler, o Loeffler, como quieran decirle, ¿no? El síndrome de Loeffler que tiene un cuadro respiratorio, hay hipereosinofilia, hay infiltrados, ¿no? Puede haber sibilantes y demás, ¿no? Entonces vamos a tener ese cuadro. ¿En qué parásitos? En los que tienen el ciclo de Loss, ¿no? Este es el ciclo importante ahí. La vía de entrada, en resumen, miren, por ejemplo, hay vías por ingestión. La Giardia, Entamoeba, Cristosporidium, Cestos, Nematos, todos son por ingestión. Penetración directa, por picadura, malaria, babesia, filarias, leishmania, trypanosoma, ¿no? Son mosquitos, en caso de la malaria, el anófeles, leishmania será la lutzomia, ¿no? Y trypanosoma será un chinche o chirimacha, que es el triatomino, el triatoma infestans. También puede haber algunos que van por vía transplacentaria. ¿Quién? Toxoplasma gondii, ¿no? El toxoplasma puede tener una transmisión transplacentaria. Y penetración directa del microorganismo por exposición al medio ambiente a través de la piel. Una uncinaria, el ancylostoma. El ancylostoma puede entrar por la piel, el estrongiloides, esquistosomas también pueden entrar por la piel, ¿ya? Entonces son las vías de adquisición más frecuentes de estos parásitos. Esto creo es menos importante. También podemos pasar esto, se los dejo por si acaso, pero vamos a seguir avanzando con esto. Ahora vamos a ver 3 cositas. Enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Infecciones en inmunodeprimidos, básicamente los que tienen neutropenia, que es lo más importante ahí, e infecciones intrahospitalarias, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? 2 tipos de enfermedades, la emergente y la reemergente. ¿Cómo se define una enfermedad emergente? Hay 3 posibilidades acá. Puede ser una infección derivada de la evolución o modificación de un patógeno ya existente, ¿ya? Un patógeno que no causaba enfermedad o no había problema, pero se modificó y ahora causa enfermedad. Entonces tengo una enfermedad que está emergiendo, es emergente. No es lo más frecuente.
Lo otro es expansión de una enfermedad conocida en territorio o población donde estaba ausente. Digamos, acá yo no tenía o ya no tengo, esto se ha dado básicamente en el incanato. Llegaron los españoles que nos trajeron viruela. No había viruela acá. Entonces trajeron viruela y ¿qué fue? Una enfermedad emergente en esa época, ¿no? Emergente. Había en otros sitios, pero acá no. Ya, esa es otra condición para llamar enfermedad emergente, enfermedad infecciosa emergente. Otro es que el patógeno, que antes no se conocía, o la enfermedad no se conocía, recién se ha diagnosticado. Ya, o sea, de repente siempre ha vivido a causa de enfermedad, pero no lo conocíamos, pues. Y ahora con los métodos de diagnóstico, ya lo diagnostico y ya sé que es esa enfermedad. Entonces, eso va a ser una enfermedad emergente. La enfermedad emergente es la aparición en un periodo de tiempo y en un lugar definitivo de una enfermedad que se consideraba erradicada o controlada anteriormente. Por ejemplo, el dengue, ¿no? El dengue ya no lo teníamos acá. Es que, ¿qué pasó? En Centroamérica, sobre todo, se hizo un buen control de los vectores, sobre todo para malaria. Perdón, para fiebre amarilla. El vector es el mismo, ¿no? Entonces, al controlar el vector, desapareció el dengue un tiempo, ¿no? Y obviamente acá tampoco había. Entonces, se descuidó ese control del vector, el vector vuelve a proliferar, ¿y qué tenemos ahora? Una enfermedad reemergente que es el dengue, ¿no? Que ha vuelto a reemergir. ¿Ya? Otro es, por ejemplo, la difteria. Eso sobre todo en Europa está viendo, ¿no? Teníamos ya vacunados, han dejado de vacunar por múltiples razones y tengo casos nuevos. Lo mismo pasa con el sarampión, ¿no? Y lo mismo pasaría si es que tenemos casos de polio, ¿no? Lo hemos erradicado y aparece un caso de polio. Es una enfermedad reemergente, ¿no? También ha pasado acá, enfermedad reemergente, el cólera, ¿no? No teníamos cólera acá, tuvimos nuestra crisis en los 90, ¿no? Y por ahí todavía hay casos, ¿no? Ya no es como antes, no tenemos epidemia, pero ha reemergido. No había, reemerge, ¿ya? Entonces, esas son las dos características de estas dos entidades, enfermedad emergente y reemergente. ¿Y de qué depende que nosotros tengamos estas enfermedades? De varias cosas, ¿no? Adaptación y cambios microbianos, pues, ¿no? De repente el germen se adapta pues a la vacuna, ¿no? Se adapta al medio y comienza a hacer enfermedad de nuevo. Estaba erradicada y no, ahora se da. Susceptibilidad de los humanos a la infección, ¿no? No tenemos la defensa necesaria, es lo que pasó con la viruela. Entonces, en el incanato no había pues protección y hubo una mortalidad alta por viruela. Hasta que pues ya generamos nuestra respuesta y ya paró, ¿no es cierto? Cambios climáticos y cambios en los ecosistemas, eso es importante. Y esto ha pasado en Perú, ¿no? El Niño, ¿no? El Niño ha traído un montón de dengue en Piura, ¿no? En el norte, cosa que estaba controlada, pero vino la epidemia ahí del dengue, ¿no? Ha habido también letospira y otras cosas, ¿no? Por cambios climáticos. Cambios demográficos, eso también es muy importante. La globalización hace que viajemos constantemente. Entonces viajamos y hay enfermedades reemergentes por todos sitios. Y una de ellas es la chikungunya, que estaba desaparecida y no era más de África. Y ahora aparece acá, ¿no? Aparece y ya es una enfermedad emergente, porque antes acá no había, ¿no? Entonces los viajes hacen posible eso. Y eso también es importante. Yo en el hospital veo todos los casos de metaxénicas y zoonóticas. Y bueno, tuvimos nuestra crisis de dengue el 2011 y demás, pero ahora estamos teniendo muchos casos de malaria. Malaria que no hay acá, ¿no? Pero son por nuestros los viajes, ¿no? Hemos tenido muchos casos de malaria de venezolanos, ¿no? Entonces vienen con malaria falciparum, que generalmente no lo teníamos. Si había malaria acá, claro, obviamente importados, teníamos básicamente por Vivax. Y ahora nuestros casos por falciparum han subido inmensamente. ¿Por qué? Por los movimientos migratorios, ¿no? Eso es importante ver. El comercio y turismo internacional hace pues obviamente que haya dispersión de esto. También el desarrollo de la tecnología. ¿Qué hace el desarrollo de la tecnología? Que pueda diagnosticar más precozmente y más fácilmente, cosas que no diagnosticaba antes, ¿no? El desarrollo, la pobreza e inequidad, obviamente. Las guerras y hambrunas, ¿no? En la Primera Guerra Mundial hubo una epidemia de influenza,
¿no? Eso, y se diseminó fácilmente. Dicen que la influenza se llevó más muertos que la guerra, solo que ha sido solapado, ¿no? No fue cubierto por las autoridades, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y carencia de políticas de salud. Eso es importante también. ¿Qué hace el Perú ante dengue? Sale la ministra fumigando, ¿no? ¿Qué? ¿Eso es política de salud? No, eso es demagogia. No hacemos nosotras políticas de salud. ¿Qué hacemos? Solo hacemos demagogia. No controlamos nada. Propagandas y demás, pero no equipamos nuestros hospitales, no tenemos los métodos diagnósticos. Todo tenemos que mandarlo al INS. El INS sí lo tiene, pero no hay descentralización del laboratorio, ¿no? Entonces es difícil combatir todo eso, ¿no? Les diré, y ahora por ejemplo que tenía unos cuadros de falciparum graves, no tenía artesunato. Yo pensaba será problema que no he pedido, pero en Lima no había artesunato. Hemos tenido que traer de la selva nuestro artesunato para que pueda tratar a los pacientes, ¿no? Entonces, eso es también importante para la transmisión, que no haya políticas adecuadas. Algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos del ébola, ¿no? El ébola está presente desde los 70, ¿no? Ahí ha emergido. Y hay cada cierto tiempo, hace poco ha habido una emergencia que ha llegado hasta Europa, ¿no? En España hubo casos de ébola y demás. El SARS fue causado por coronavirus, fue un síndrome respiratorio grave, ¿no? Que se dio básicamente en los 90 en Estados Unidos, ahí debutó el coronavirus. Después, en 2004 también hubo otra crisis, y hace poco, 2014, también ha habido otra crisis entre África y Europa Oriental. También tenemos todavía el SARS, ¿no? Un virus que causa una enfermedad inflamatoria, infecciosa respiratoria. El antivirus también está acá. Sobre todo en Estados Unidos ha habido casos, una fiebre hemorrágica, chikungunya. Chikungunya sí, pues ya lo tenemos, ya creo se ha quedado a vivir. El problema, lo bueno es que no causa tanta mortalidad, no causa mortalidad. Es como el dengue y va a tener un cuadro mayormente articular, lo que sí puede haber secuela. El cuadro articular puede quedar ya de por vida, ¿no? Pero no tiene la mortalidad como el dengue tiene un shock severo, no puedo morir. Chikungunya no. También ha habido crisis de este virus, el enterovirus 71 y Coxsackie, ha habido enfermedad mano-pie-boca últimamente, ¿no? También el virus causante del síndrome por trombocitopenia, el virus del Nilo Occidental, estos virus, los famosos H1N1, H5 y demás, ¿no? Que son ortomyxoviridae, que causan pues cada cierto tiempo crisis, ¿no? Epidemias, dengue, fiebre amarilla, sarampión, rubiola, bacterias. Esto es importante, esto ya se está convirtiendo en una epidemia. Los estafilococos, bueno, el estafilococo siempre ha estado, pero el que es portador del gen MECA, ese gen MECA le da resistencia y es el famoso estafilococo meticilino resistente, ¿no? Entonces ya tenemos en la comunidad pacientes que vienen con eso, con resistencia a la oxacilina, resistencia a las penicilinas, ¿no? Este estafilococo es resistente. Cólera, difteria, enfermedad de Lyme, peste, legionelosis, parásitos, malaria, toxoplasma, isosporidiasis, cristoforidiasis, neumocistosis, cándida. Y podríamos poner otros. Por ejemplo, también podríamos poner VIH, ¿no? VIH, si bien ya se ha venido a quedar, pero por sus condiciones y sus características especiales, se podría considerar todavía como emergente. Porque hay algunos que plantean emergente en un lapso de 2 décadas, ¿no? Ya pasó más de 2 décadas de que apareció el VIH, pero todavía está con características especiales, podría considerarse como una enfermedad emergente, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es infecciones en inmunodeprimidos, ¿no? En inmunodeprimidos tenemos diversos trastornos de la inmunidad, de efectos del huésped, que van a generar pues diversas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hay trastornos de la fagocitosis. Fagocito simplemente no fagocita, no puede hacer su función. Y eso se ve en enfermedades como la leucemia aguda. En la leucemia aguda, entonces el fagocito ya no funciona. O por corticoides, dosis altas de corticoides, un pulso de metilprednisolona va a hacer que la fagocitosis esté alterada y obviamente soy más propenso a infecciones. También hay alteraciones de la movilización. El fagocito sí puede fagocitar, pero no se moviliza, pues si no moviliza no cumple su función. Y hay un síndrome del leucocito perezoso, por ejemplo, que no moviliza. O también están los alquilantes que se usan en quimioterapia, en otras enfermedades, y los corticoides. Ahí a dosis
pequeñas, ¿no? Una prednisona 50 miligramos al día, ya puedo tener este problema. Hay otras enfermedades que dan neutropenia, la aplasia medular, las leucemias agudas y también los quimioterápicos, los antimetabolitos sobre todo. Trastornos de la inmunidad celular, por ejemplo, ahí está SIDA y la enfermedad de Hodgkin, ¿no? El linfocito T ahí está alterado, el linfocito CD4, CD8, inmunidad celular está alterada acá y tengo enfermedad. También pasa así con algunos fármacos, corticoides, anticuerpos antilinfocitarios, rituximab, por ejemplo, ¿no? Rituximab te va a causar eso, ciclosporina, anticuerpos antifactores de necrosis tumoral, por ejemplo, ahí está el infliximab, el etanercept, ¿no? Que se usan en enfermedad inflamatoria intestinal, que se usa en artritis reumatoidea, ¿no? Ahí están esos, tacrolimus también. Y otro que va por el lado humoral, ¿no? Disminución de inmunoglobulinas. ¿Quién causa esto? Mieloma múltiple. Bueno, sí, en el mieloma múltiple hay más inmunoglobulinas, pero una sola, pues, ¿no? Es una paraproteína que se produce y a expensas de la disminución del resto. Tengo baja la inmunidad. La leucemia linfoide crónica también. Fármacos antimetabolitos y los quimioterápicos alquilantes también pueden causar eso. Entonces, tenemos varias formas de inmunodepresión. Tenemos acá el tipo de alteración inmune y los gérmenes más frecuentes. Ya eso hay que considerarlo. Cuando hay alteración de la inmunidad humoral, lo hemos visto, mieloma múltiple, leucemia linfática crónica, por ejemplo, es frecuente neumococo, hemófilos, meningococo, estafilococos y giardia. ¿Ya? Cuando la inmunidad humoral está disminuida, tenemos estas infecciones con mayor frecuencia. Inmunidad celular, puede ser VIH, puede ser el linfoma de Hodgkin, también hay formas congénitas, listeria monocitógenes, ¿no? Recuerden, listeria monocitógenes en inmunodeprimidos, ¿no? Y de extremos de la vida, porque obviamente los extremos de la vida también tienen cierto grado de inmunodepresión. Recién nacidos, viejitos, ¿no? Si tengo una meningitis en mayores de 50 años, debo cubrir para listeria, ¿no? Debo cubrir. Micobacterias también están ahí, herpes, parásitos intracelulares, hongos, ¿no? Déficit de complemento, que puede haber déficit congénito, en hepatopatías hay eso, en lupus, recuerden el lupus, baja el complemento, se consume complemento, ¿no? Entonces ahí es importante la infección por neumococo y por Neisseria. Neumococo con déficit del C1 y el C2 y Neisseria con déficit del C5 y C8. Neutropenias, postquimioterápicos o también neutropenias congénitas, ¿no? Hay infecciones, sepsis por bacilos gram negativos, por pseudomonas sobre todo, que también dentro del grupo, pero se les saca especialmente. Staphylococcus aureus y también hongos. En neutropénicos hay que cubrir bien esto. Alteración de la fagocitosis, por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica, el síndrome Hope o otras. Ahí Staphylococcus aureus sobre todo. Y esplenectomizados, hay que ver sobre todo los gérmenes encapsulados, ¿no? El vaso se encarga de combatir los gérmenes encapsulados. Y dos bacterias importantes, es neumococo, hemófilos. Otra bacteria no tan importante, pero también está ahí porque tiene cápsula, Neisseria, ¿no? Y parásitos como Babesia y Plasmodium, ¿no? El vaso se encarga de fagocitarlos, pero al tener esplenectomía o disfunción esplénica nada más, puedo tener más frecuente estas infecciones. Vamos básicamente ahora a la neutropenia y ahí hay que hacer el manejo, ¿no? La neutropenia es relativamente frecuente y lo tenemos en el hospital y llegan incluso a la consulta externa, ¿no? Hay varias causas de neutropenia: anemia plástica, aplasia pura de leucocitos, congénita, neutropenia cíclica. Hay pacientes que simplemente se les sube y se les bajan los neutrófilos, ¿ya? Fármacos, diversos fármacos, clorpromacina, procainamida, penicilamida, cefalosporina, simetidina, metimazol, eso es frecuente, ¿no? El antitiroideo puede causar aplasia y tengo neutropenia, ¿no? Fenitoína, clorpropamida, antirretrovirales, ¿no? Eso muchas veces se tiene también en pacientes con VIH, ¿no? Y hay crónicas benignas. Son trastornos de la médula en sí. Trastornos periféricos, hiperesplenismo, por ejemplo. ¿El hiperesplenismo qué hace? Generalmente ocasiona muerte de las células de la sangre, ¿no? Muchas veces cuando hay hiperesplenismo no solamente hay neutropenia, sino hay pancitopenia. Los pacientes cirróticos con hipertensión portal lo que tienen más frecuente que es plaquetopenia, ¿no? Pero también pueden tener neutropenia y otros, ¿no? Entonces es importante ahí. La sepsis. ¿Quién hace neutropenia? Sobre todo en sepsis, la sepsis por gram negativos, ¿no? Y una de ellas es salmonela. Recuerden que en salmonela hay neutropenia con desviación izquierda, ¿no es cierto? Entonces, los gram negativos y hacen sepsis pueden hacer neutropenia. Hay también trastornos inmunes, síndrome Felty, ¿se acuerdan? Es una R de larga data, ¿no?
que va a tener neutropenia. Puede tener también plaquetopenia y anemia, ¿no? Pero lo más frecuente es neutropenia. Entonces, asociación de AR con neutropenia, síndrome de Felty, infección por VIH y neoplasias, ¿no? Son ya trastornos periféricos que van a causar neutropenia. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con neutropenia febril en nuestra emergencia o en nuestra consulta? ¿No? Vemos si realmente es una neutropenia severa, porque para causarlo como neutropenia febril tiene que ser severa. Neutrófilos menos de 500. O un paciente que tenga más neutrófilos, pero esperamos que va a bajar, porque de repente esté en su primer día de quimioterapia y demás. Entonces sabemos que va a bajar a más, ¿no? Entonces, es eso importante. Neutropenia y fiebre, ¿no? Y ahí ya tengo catalogado. ¿Qué hago? Obviamente hago un buen examen de funciones vitales para ver si está hemodinámicamente estable, hago análisis de sangre básicos, hemograma, pruebas de coagulación, bioquímica, gasometría, también examen de orina, radiografía de tórax, algunos estudios microbiológicos, podemos tomar hemocultivo, urocultivo y cultivos dirigidos según la sintomatología. Pues. Algunos simplemente no tienen síntomas, tienen nada más fiebre, ¿no? Ahí habrá que disparar pues por todo sitio, ¿no? Pero algunos ya vienen con cuadro típico pues, de neumonía, cuadro típico de infección urinaria, se le tomará el cultivo selectivo, ¿no? Y hay que hacer la evaluación, si hay riesgo o no. Ya eso es importante. ¿Cuándo hay alto riesgo? Cuando sabemos que va a bajar el neutrófilo, va a haber mayor disminución, ¿no? Cuando el paciente ya está dentro del hospital, si es una neutropenia intrahospitalaria, ese es mayor riesgo. Cuando hay comorbilidades importantes, cáncer, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis, cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay insuficiencia hepática o renal, cuando hay tumores no controlados, cuando es neumonía o otra infección compleja, cuando estoy con tratamiento inmunológico, ¿no? Cuando hay mucositis severa, eso también es fuente de ingreso. O cuando tengo un índice MASC, que ahí ahorita lo muestro, menos de 21, también es de alto riesgo. Entonces esto debo buscar. Si hay alto riesgo, este paciente debe ser tratado en forma especial. Porque si es de bajo riesgo, no hay problema. O sea, nuestro paciente está estable, no tiene nada de esto, está estable y solo es su fiebre, su neutropenia sabemos que va a subir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo puedo observar un rato, un antibiótico endovenoso, observación 24 horas, y si está estable, vía oral, y se va a casa, y lo seguimos, ¿no? Eso podríamos hacer, pero también lo podemos dar de alta inmediatamente. Todo depende qué tan cerca sea el contacto del paciente con el médico, pues, ¿no? Eso es importante para dar el alta, ¿no? Entonces, si el paciente pues es responsable, sabemos que va a regresar inmediatamente, tiene teléfono, tiene alguien que le cuide, obviamente le podemos dar de alta, ¿no? Y el antibiótico que podemos usar vía oral así en forma empírica es amoxicilina, clavulámico más ciprofloxacino, ¿no? En forma empírica le damos eso a una neutropenia febril que se va a ir a casita, ¿no? Distinto será el alto riesgo. El alto riesgo se queda, ¿no? Se queda de todas maneras. ¿Y cómo vamos a tratar? Lo ingresamos al hospital y antibiótico endovenoso. La forma empírica como tratamos va a ser siempre considerando pseudomonas, ¿no? Entonces nuestro tratamiento de neutropenia febril en el hospital, ¿qué es? Ceftazidima cipro, ceftazidima amica, ¿no? O si quieren cefipime solo, o de frente un carbapenémico solo, ¿no? Entonces ahí estoy cubriendo pseudomona bien. Y va a depender, hay algunos pacientes que debo agregar cobertura para gram positivos resistentes, para estafilococo meticilino resistente, por ejemplo. Ese va a ser un grupo especial. ¿Quién es el que tiene antecedente de una de estas infecciones previas? Pues si ya tenía el paciente con este antecedente, obviamente cubriré estafilococo resistente. Está en shock séptico, también ya no me la juego, de frente le meto, ¿no? Tiene infección de catéter, tiene infección de partes blandas o de mucositis, o hay una mucositis grave. Muchas veces los que toman o se administran antimetabolitos hacen una mucositis severa, no pueden ingerir nada, ¿no? Entonces eso es fuente de ingreso de bacterias y sobre todo gram positivos, pues por eso ahí hay que considerar. Obviamente también infecciones de piel y de catéter son gram positivos, hay posibilidad de gram positivos, ahí hay que considerar dar cobertura para gram positivos resistentes. ¿Qué le damos? Vancomicina, pues, ¿no? Entonces, si tengo esto, ya pues le vamos a dar mero banco de frente, ¿no? Si es un shock séptico, mero banco de frente, ¿ya? Y
también está la posibilidad de dar factor estimulante de colonias de granulocitos, ¿no? Por ejemplo, el famoso filgastrin, ¿no? Le damos filgastrin ¿a quiénes? Al paciente que tenga más de 10 días de duración de neutropenia, perdón. O sea, dura mucha la neutropenia, le damos, ¿no? Si los neutrófilos están menos de 100, hay que darle. Si el paciente tiene más de 65 años, tiene enfermedad descontrolada, que eso se discute, ¿ya? Pero podría ser. Si es una neumonía deberíamos darle filgastrin. Si es shock séptico, también deberíamos darle filgastrin. Si es una infección fúngica invasiva, también filgastrin. Y si es una enfermedad de neumonía nosocomial y demás, cualquier enfermedad nosocomial, también debemos darle filgastrin además, ¿no? Y si no mejora con todo esto, tenemos un cultivo para hongos, obviamente el antimicótico está indicado también, ¿no? Si no mejora, sigue mal con todo esto, un antimicótico. Ahí está bien darle anfotericina, ¿no? De amplio espectro, según el germen que hemos encontrado, pues, ¿no? Ese es el índice más que les digo. No, acá es bueno cuando el score es mayor. Si el score es mayor de 21, es bueno. Pero si el score es menor, es malo, pues. Por eso acá dice, ¿no? Score menos de 21 es alto riesgo. ¿Ya? ¿Y qué considera esto? Carga de enfermedad, digamos, síntomas leves, da puntaje, 5 puntos. Si son moderados, da menos puntaje. Si no hay hipotensión arterial, puntaje. Si no hay EPOC, da puntaje. Si no hay infección fúngica previa, da puntaje. Si no hay deshidratación, da puntaje. Si el paciente es ambulatorio, también da puntaje. Y si es menor de 60 años, da puntaje. Entonces acá más bien es que si hago menos puntos, es peor. ¿Ya? Si hago más puntos, es grave. ¿Ya? Esto es importante porque hay algunas preguntas, ¿no? Y acá debemos tratar con algún fármaco especial. Por ejemplo, ¿cuáles son los fármacos antiseudomona? Antibióticos antiseudomona. Todas las ureidopenicilinas. ¿Cuáles son? Piperacilina, tazobactam, ticarcilina, ¿no? Esas cubren bien pseudomona. Pipetazo nos gusta usar en infecciones abdominales, por ejemplo, ¿no? Cefalosporinas, ceftazidima y cefoperazona, que son de tercera. Son las 2 de tercera que cubren. Y una de cuarta, cefipime, que también cubre. ¿No es cierto? Por ahí han salido las de quinta o de alta generación, no cubren pseudomona, ¿ya? Ceftoralina, ceftobiprole, no cubren pseudomona, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Los aminoglucósidos, las quinolonas, y ahí pongo más grande ciprofloxacino, que cubre mejor pseudomona que el levo, ¿ya? Otras quinolonas no cubren, solo esas. Carbapenémicos todos, excepto ertapenem. Ya ertapenem no cubre pseudomona de los carbapenémicos. Aztreonam y colistina, ¿no? Esos son, en forma general, los antipseudomona. Antimarsa, antimeticilino resistente. El ideal que usamos es vancomicina y todos sus amigos, como es ¿cómo se llama? La tecoplamina y demás, ¿no es cierto? Oritabancina, dalbavancina, todos cubren bien. Linezolid, de la floxacino. Últimamente es una quinolona diseñada para MARSA. Ya esa es una quinolona para MARSA, la única que hay actualmente. Tetraciclinas, cotrimoxazol, rifampicina. Ya, entonces obviamente si el paciente está grave se queda, lo que uso es esto, ¿no? Lo de arriba. Pero si yo tengo pues una celulitis que no está mayor, si no tiene mayor compromiso, le puedo dar de alta, ¿no? Pero ¿con qué le doy de alta? Con cotrimoxazol y rifampicina, ¿no? Generalmente cuando doy de alta por vía oral, damos 2 antimarsa juntos. Puede ser cotrimoxazol con tetraciclinas o cotrimoxazol con rifampicina. Asociamos y va bien, cubren. Y también antianaerobios. ¿Qué fármacos hay antianaerobios? La ureidopenicilinas, pipetazo, ¿no? Una de segunda, cefalosporina de segunda, que es la cefoxitina, ¿no? La cefoxitina, la clindamicina, el metronidazol, los carbapenémicos, así es que cuando quieran dar meropenem, metronidazol, de nada sirve porque carbapenem ya cubre anaerobios, ¿no? Y tenemos cloranfenicol y penicilinas a altas dosis también cubren anaerobios, ¿ya? Ahora es importante que anaerobios, y eso es importante para diferenciar estos dos a lo menos. Clindamicina, recuerden que cubre anaerobios del diafragma para arriba, de infecciones del diafragma para arriba. O sea, si tengo una neumonía por anaerobios, está bien clindamicina, porque son anaerobios de la boca, pues,
¿no? Peptoestreptococos y demás. Clindamicina cubre anaerobios gram positivos. Pero metronidazol no, pues. Metronidazol cubre anaerobios gram negativos. Entonces, si yo tengo infección del diafragma para abajo, es metronidazol. Y falta un lugar más. Genitales, sobre todo femeninos. Ahí otra vez de nuevo uso clinda. Porque en los genitales ahí hay anaerobios gram positivos. Entonces ahí de nuevo voy a usar clindamicina, ¿no? Entonces, nos